Gloria a nuestro Dios. Gracias, Jonathan. Acompáñame en su Biblia y vamos a encontrar Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. La semana anterior estábamos cerrando hablando acerca de el momento en que Pablo fue encarcelado en Filipos, así que quisiera que pudiéramos nada más clausurar eso y poder dar lectura desde el versículo 28 hasta el versículo 30. Si lo encuentra, pongámonos en pie y leamos esos tres versículos. Hechos número 16, versículos del 28 al 30. Dice así su palabra: Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oremos a nuestro Señor. Bendito Dios, en una noche como hoy te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos en tu casa. Te suplico que podamos ser bendecidos con tu amor, que podamos ser bendecidos con tu Espíritu Santo, tocando, impactando, hablando a nuestras vidas. Permite, mi Dios, que cualquier tipo de distracción se vea apartada en este momento. Te suplicamos también, Padre Celestial, que te glorifiques en las necesidades que cada uno de nosotros pueda tener y que podamos, a través del poder de tu palabra, transformar nuestras vidas para hacerlas mejor. En tu poderoso nombre te lo suplicamos todo. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos en esta noche. La palabra de Dios en este capítulo 16 de Hechos, lo que venía hablando era acerca de que Pablo y Silas, hubo una discusión entre Pablo y Bernabé. A través de esa discusión tomaron la decisión de separarse por el bien de la obra del Señor. Bernabé escogió a su acompañante. A Pablo no le parecía ese acompañante, porque ese acompañante algunos días atrás les había dicho: miren, yo ahí no quiero ir. Entonces eso a Pablo le pareció que no era digno para volverle a tomar en cuenta. Se dividen. Entonces Pablo escoge a Silas, y estando ellos predicando en Filipos, ellos toman a bien hacer y seguir pregonando con la palabra de verdad, que es el Evangelio. El detalle suscita en que a los judíos radicales eso no les parece de su agrado, entonces los meten a prisión. Estando ellos encarcelados, de pronto sobrevino un gran temblor en aquel lugar y las puertas de la cárcel quedaron abiertas. Para aquellos momentos, parte de la cultura bíblica nos enseña que cada uno de los custodios o cada uno de los soldados respondía con su vida por el cuidado de las personas que estaban privadas de libertad. Entonces, por eso es que acá acabamos de leer que Pablo le dice en gran voz: no te vayas a matar, porque no hemos huido. A pesar que el carcelero, cuando vio que todas las puertas estaban abiertas después del gran temblor, lo que se le vino a la mente es que todos estos se van a escapar. Todos estos se van a escapar, y entonces mejor me mato antes que me maten, porque la ley romana le indicaba que él tenía que pagar con su vida si un reo se le fugaba. Entonces, ante eso, Pablo se da cuenta que todo esto era parte de un plan perfecto que Dios tenía para su vida. Todos, humanamente hablando, carnalmente hablando, a lo mejor hubiéramos aprovechado esa oportunidad para fugarnos de prisión, y hubiéramos tomado ese temblor y que Dios abriera las puertas como parte del respaldo de Dios. Ellos no andaban haciendo nada malo, ellos no andaban haciendo nada ilícito, ellos andaban predicando el mensaje de verdad que es el Evangelio. Y entonces ante eso hubieran podido decir: no, yo acá me escapo, esta es mi oportunidad, eso es todo lo que Dios hizo, todo ese milagro que Dios provocó para que yo escapara de la cárcel. Pero como estaban en el Espíritu, supieron discernir que era el propósito de Dios para este lugar y para este hombre que es el carcelero. Y nos damos cuenta que al carcelero darse cuenta que ahí continuaban Pablo y Silas, entonces él le hace una pregunta interesante, y es que ellos, a través de este testimonio que le dieron a él, pudo marcar sus vidas, y el carcelero, sin necesidad de que le predicara, sin necesidad de que le dijera mayor cosa, logró entender que esos hombres tenían algo que él necesitaba, que se llamaba salvación. Por eso la pregunta que hace en el versículo 30 le dice: Señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí viene el versículo 31, un versículo muy famoso, y quiero que me acompañe a dar lectura a él, que es el 31, dice así: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En muchas ocasiones este versículo se asciende a la categoría de una promesa. Se asciende a la categoría de una promesa al poder decir que cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, a partir de ese momento hay algo que va a provocar un impacto en la vida de sus familiares para que lleguen a los pies de Cristo. Ahora, es necesario que nosotros evaluemos si estamos dando frutos dignos de ese arrepentimiento. Este hombre era un hombre de armas tomar, era un soldado, era un custodio de una prisión. Si usted alguna vez ha estado jalado o si alguna vez ha ido a visitar a alguien, usted puede notar cuál es el semblante de estos señores custodios. Y sabe que están desconfiando de todo, no se pueden fiar de nada, usualmente andan con un ánimo un tanto amargado, porque todo el mundo anda viendo cómo le juega la vuelta. Este hombre tenía un peso enorme sobre sus hombros. El precio de dejar en libertad a alguien o de que alguien se le fugara era su vida. Ahora imagínese usted yendo a un lugar a trabajar donde sabe que si comete un error le puede costar la vida, que cualquier error que podía cometer, este hombre seguramente llegaba a su casa cargadísimo después de que quién sabe cuántas horas era el tipo de turnos o la manera en que trabajaban en estos tiempos bíblicos, pero él sabía que mientras él estaba trabajando, él tenía que dar el todo por el todo, porque en caso de fallar lo iba a pagar con su propia vida. Entonces, pues, esto nos da idea de cómo podría ser el temperamento de esta persona. ¿Alguien convive con una persona que esté llena de estrés? ¿Alguien convive con...? Sí, solo yo. Entonces, si usted tiene que trabajar con gente que se estresa y usted de repente, a mí me toca trabajar con agencias publicitarias, por alguna razón que desconozco, ellos siempre hacen todo tarde. Y entonces, y todo urge, y todo urge, y todo urge. Y usted va donde el diseñador, y el diseñador es un loco bien fumado. Cálmense, hombre. Y el otro lo quiere matarme porque el otro es el que tiene el cliente encima, pero el otro es bien relajado. Tranquilo, no pasa nada. Me voy a echar un cigarro y se sale y se va a fumar. Y todos quieren ahorcar al diseñador porque de él depende todo. Pero él está tranquilo. Es que si me siguen presionando no funciona. Bueno, pero lo que le quiero contar con esto es que ese ambiente se vuelve bien cargante. Y si usted se deja absorber, usted termina igual que ellos, histérico, gritándole a medio mundo, presionando por aquí, presionando por allá, escapa a chocar y todas las cosas por la presión. Nosotros sabemos, muchos de los que están acá tienen algunas enfermedades producto del estrés y ahora no puede comer cualquier cosa porque hasta su organismo está pagando las consecuencias del estrés. Otros no pueden descansar tranquilos, otros amanecen con el cuello trabado, otros con la espalda trabada, otros les brinca el ojo, en fin, un montón de cosas que van pasando producto del estrés. Y usted, cuando anda con todo eso encima, usted no quiere que nadie le hable. Y esta persona muy probablemente era así, era una persona cargante, era una persona que en su casa quizás le tenían más miedo que respeto. El detalle con esto es que al ver que su vida había corrido peligro y las personas que estaban adentro provocaron que él conservara su vida, él dijo: estos algo tienen, estos algo saben, estos por alguna razón no quisieron escapar. Ahora les hizo la pregunta más importante: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso lo hizo reflexionar a este hombre hasta el punto que vea lo que pasó en el 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Esto en muchas ocasiones nos hace dar cuenta de algo importante. Hasta que nuestra vida corre peligro, o hasta que la vida de algunas de las personas corre peligro, muchas veces hasta entonces valoran el prestar oído al mensaje de Jesús. Nosotros que somos sabios y esta noche Dios nos ha permitido estar acá, no esperemos a que nuestra vida esté pendiendo de un hilo para escuchar la palabra de Dios.
para escuchar este mensaje que salva y guarda. Porque si nosotros esperamos estas ocasiones, probablemente no todos vamos a correr el mismo plan que tenía este personaje. Y dice el versículo 33: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Usted piensa que si esta conversión no hubiera sido real, la familia hubiera querido algo con Dios? La familia no hubiera querido nada con Dios. Y este mensaje va para todo aquel que se está quejando porque su familia no quiere nada con Dios. Si usted, en lugar de quejarse porque su familia no quiere nada con Dios, pregúntese por qué no quiere nada con Dios. Y buena parte o parte de la responsabilidad pueda estar en el tipo de testimonio que yo estoy dando para con cada uno de ellos. Y en ese sentido nosotros deberíamos caminar. En ese sentido es en el cual nosotros deberíamos avanzar. Este hombre, al momento de creer, se convirtió totalmente. Y esto también va para aquel que tiene serias dudas acerca de cómo opera la salvación en el ser humano. Les recuerdo algo importante: la salvación es inmediata, la regeneración es un proceso. Amén. La salvación es inmediata. Una vez yo tengo a Jesús en mi corazón, soy salvo. Pero la regeneración, que es volver al modelo que Dios tiene para mi vida, poder estar caminando derecho, ese es un proceso. Y depende de nosotros la velocidad a la cual ésta avance. Por eso es que ninguno de nosotros debería sorprenderse que haya gente que tiene años de caminar en el Evangelio y sigue caminando lejos de Dios. Y siguen conociendo de Biblia, pero aplicándola muy poco a sus vidas. Eso no debería extrañarle. Hay gente que pasan los años en su cristianismo y todavía no quieren bautizarse. No, es que todavía no estoy preparado, todavía no estoy preparado, todavía no estoy preparada. Y van pasando los días y van pasando los años y no quieren estar a cuentas con Dios. Este personaje se fue de cabeza con Dios, y la bendición que tuvo es que él y su familia esa noche obtuvieron lo más valioso que cualquiera de nosotros puede obtener, que es salvación y vida eterna, porque él creyó y se convirtió. ¿Quiénes de los que estamos acá creemos en Dios? Conviértase, conviértase de verdad. Son dos cosas distintas. De creer en Dios, hasta el mismo Satanás cree en Dios. Pero de que opere un cambio verdadero en nosotros, eso depende de cada uno de los que estamos acá. En muchas ocasiones nosotros somos juzgados por el comportamiento de las ovejas, por ejemplo. Y a veces ese tipo de cosas no deberían suceder. Pero sin embargo hay gente irresponsable que empieza a señalar y a señalar. El detalle con esto es que eso siempre va a suceder por una sencilla razón. Uno de los nombres que recibe Satanás es el acusador. ¿Puede decir conmigo acusador? Eso es lo que hace Satanás. Satanás va y busca la manera de reportarle de que alguien llegue a la presencia de Dios y le diga: mira, tu hijo aquel anda haciendo cosas estas, anda haciendo estas otras cosas, anda haciendo cosas malas, anda haciendo estos pecados, sigue insistiendo en lo mismo. Mira, Señor, ya lo habías permitido, ya lo habías perdonado. Todo eso es la labor de Satanás. Si no, recuerde el caso de Job. En ese momento todavía le era posible, y dice que habló Dios con Lucifer, y Satanás le decía: mira a tu siervo Job, como lo tenés protegido, como aquí, como allá, como el otro. Y empezó a acusarlo para que Dios lo tocara. No le dé lugar al diablo, no dé ocasión a este tipo de cosas. Este hombre se fue de cabeza con Dios, y él y su familia fueron salvos. Dice además en el versículo 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Ellos tuvieron miedo, pero aquí había un proceso legal con el que Pablo, como conocedor de la ley, no solamente de la ley de Dios, sino de la ley terrenal del momento, conocía y manejaba muy bien, y le dijo: no,
nos metieron presos de una manera ilegal y ahora quieren, como si nada, que porque ellos, los señores, se les antojó que nosotros nos salgamos así porque sí. Pues no, le dijo, que vengan ellos mismos a sacarnos de la cárcel porque yo soy ciudadano romano. Y en ese momento ellos sabían la dimensión del problema en que se estaban metiendo, porque ellos nunca se pusieron a pensar que Pablo tenía la misma nacionalidad de ellos y que eso les podía costar extremadamente caro. Y dice en el 40, entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia. Lidia era la mujer que vendía púrpura. Explicábamos la semana anterior qué era el púrpura, y dice en la segunda parte del versículo 40, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces esta labor empieza a obrar, a seguir con la predicación del Evangelio, y esto es algo de lo encomiable que nosotros debemos ver a la luz de personajes como Pablo. A pesar de las cosas que le sucedían por hacer lo correcto, que era predicar la palabra de Dios, nada les detenía. Esta noche sería bueno aprender eso y traerlo a mi presente, a mi vida, a mi relación con Dios, y ver qué cosas son las que están impidiendo que yo le sirva de corazón a Dios. ¿Qué son las cosas que están sirviendo como estorbo para que yo pueda servirle a mi Dios Todopoderoso? ¿Por qué? Cualquier persona, digamos promedio, pudiera haberse resentido con Dios, porque Dios, lo que andamos haciendo es predicar tu palabra, y ¿por qué permitiste que nos metieran presos? ¿Por qué nos permitiste que fuéramos a este lugar? Nadie quiere estar en prisión, y las prisiones de este tiempo menos aún. Entonces, lejos de eso, al salir de ahí, siguieron haciendo su ministerio, y al salir de ese lugar todavía fueron a continuar a otra parte, a seguir haciendo la obra de Dios. Lea conmigo los versículos del 1 en adelante del capítulo 17 de Hechos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Para los judíos, a ellos no les cabía en la mente un Jesús que hubiera sufrido. Para ellos, por ser el rey de los judíos, tenía que entrar con toda opulencia, tenía que entrar con todo esplendor, y a ellos no les cabía cómo los cristianos del momento podían decir que un hombre que había nacido en una cuna humilde y había hecho trabajos humildes y se había juntado con pescadores y que había muerto en un madero, y de antiguo se decía que maldito aquel que muere colgado de un madero. Entonces eso era necesario porque Dios, Cristo Jesús, llevó sobre su cuerpo toda la maldición que correspondía a nosotros. El detalle con esto es que ellos estaban tratando de anunciar el poder que Cristo tenía para el momento, para que creyeran en el Evangelio. Esta palabra Cristo quiere decir Mesías, y aquí es donde empieza a mencionarse con más fuerza este nombre, y por eso es cuando nosotros hablamos de Jesucristo, es ese nombre que en el original del hebreo es Yeshua HaMashiach, como en algún momento hemos escuchado en algunas canciones también lo suelen meter con los nombres de Dios. Pero esto nos hace dar idea de que lo que se quería compartir al pueblo judío es que ese Jesús al que ellos habían crucificado era el Mesías que había de venir. Lea conmigo el 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. El evangelio seguía creciendo, pero acá hay algo importante, y esto es algo que usted debe tener claro.
Si usted está rodeado en el ambiente cristiano, en el ambiente no cristiano, o probablemente en su lugar de trabajo, usted dice, no, yo no entiendo cómo, si este fulano, que es compañero mío de trabajo, y es cristiano y va a no sé qué iglesia, se comporta como se comporta, hace las cosas que hace, y anda buscando la manera de perjudicar a otros, etcétera, etcétera. Hay una explicación totalmente clara, y es que le es necesario nacer de nuevo, porque aquí vemos una característica de personas que han oído de Dios, pero no han puesto en práctica lo que la palabra de Dios dice, y esto lo encontramos en el versículo 5. Preste la atención y lea detenidamente el 5. Dice así: entonces los judíos que no creían, o sea, escucharon pero no creían, escucharon pero no creyeron en que la palabra que Pablo les estaba compartiendo era palabra de Dios, que provocó en ellos sentimientos negativos. Y dice así el versículo 5: teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. ¿Qué pasa con todo esto? Nos damos cuenta que siempre ha existido el mal, siempre han existido las personas tóxicas, siempre han existido las personas malintencionadas, siempre han existido todo este tipo de personas, y le tengo una mala noticia: nunca van a dejar de existir. Es algo con lo que tenemos que aprender a bregar sabiamente. Por eso no se queje de estas relaciones difíciles o situaciones difíciles. Véalo más adelante en el 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Una vez más, tienen que pasar por las aguas. Una vez más, Dios muestra que de todas les libraría a Él. Por eso en este momento no se preocupe. Si usted está obrando correctamente y le están viniendo cosas negativas, no se preocupe, de todas nos librará nuestro Dios. No se preocupe, siga peleando la buena batalla de la fe, que nuestro socorro viene de lo alto. Es necesario que nosotros tengamos este sentir, aún en el medio de una sociedad tan convulsionada, donde se hace, donde se dice, donde se atropella, donde se juzga injustamente, donde se señala, donde todas esas cosas suceden, pero ahí incluso es de poder saber callar. La Biblia dice que aún el necio es contado por sabio cuando calla. Cuando calla. En el que habla mucho, la palabra de Dios dice que no falta pecado. En aquel que nunca se calla, no falta pecado. Pero necesitamos nosotros aprender a discernir este tipo de situaciones. Más adelante también, en el versículo 11 hay algo importante y dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Un consejo que puede dar mucho valor agregado a su vida es que lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. A mí me apasiona en algún momento leer, porque alguien una vez me dijo: mira, si leer es una de las pocas cosas que nos diferencian de los animales, me dijo. Vaya, dije, mira, vos has visto que hay monos que pueden escribir, me dijo. Vos has visto que hay animales que pueden hacer tal cosa. Vos has visto perros que pueden hacer mejores piruetas que cualquier circense, me dijo. Esto, leer, es una de las pocas cosas que los animales no pueden realizar. Y esto en algún momento nosotros debemos valorarlo por el hecho de que Dios se tomó el tiempo de que por una gran cantidad de años inspiró a más de 40 hombres para que escribieran 66 libros donde ellos iban a retratar toda la inspiración de Dios, y que a pesar de que estos hombres no se conocían entre sí, a pesar que vivieron en épocas distintas, no hay una sola palabra en 66 libros que se contradiga. No hay
una sola palabra que en esos 66 libros que haga anular otra cosa que se dijo. No, toda ella es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para que nosotros podamos crecer en nuestras vidas. Así que si usted quiere crecer, si usted quiere que su vida sea mejor, necesita leer la palabra de Dios. El detalle de que ahora hay tanta gente que vive engañada en congregaciones, la gran cantidad de sectas que existen, es porque no quiere leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, y Cristo dijo que cuando nosotros conociéramos la verdad, la misma verdad nos haría libres. Es necesario que nosotros vayamos a la palabra, cuestione, confrontes. Esta gente eso hacía. Ellos creyeron en Jesús, pero ellos iban a la Escritura para ver, para verificar, para constatar que lo que los apóstoles estaban diciendo era conforme a lo que Dios había establecido. Vamos a irnos hasta el versículo 16. Y en este versículo 16 pasa algo que empieza a entrar ya un poquito más también a la aplicación para nuestro tiempo. Pablo entró a una ciudad que se llama Atenas. Y esta ciudad de Atenas era conocida siempre por ser una ciudad llena de idolatría. Hoy por hoy nosotros sabemos que Atenas es la capital de Grecia actual. Pero para este momento, por lo que era conocida, es por el hecho de que ahí había mucha idolatría. Vuelva a leer completo el versículo 16 y nos damos cuenta que esa era la característica. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Un sentir del apóstol es algo que nosotros deberíamos sentir también en este tiempo. Si usted es un buen creyente, le debe doler en el corazón cuando la gente que usted conoce se está yendo en acceso directo al infierno y usted no está haciendo absolutamente nada para impedirlo. Si a usted le es indiferente, a lo mejor no ha creído verdaderamente. Porque cuando yo recuerdo que nosotros estudiamos una asignatura que es satanología, y cuando usted empieza a ver todas estas cosas y empieza a ver todo lo que tiene que ver con demonismos y empieza a tratar de conocer los tormentos que van a existir en el infierno, es algo verdaderamente abrumador. Y usted no anhela ni siquiera a que su peor enemigo esté en ese lugar, porque cuando empieza a conocer todos los tormentos que van a existir en el infierno, usted como ser humano no quiere que nadie conozca ese lugar. No quiere que, pues sí me cae mal, pero tampoco le voy a decir eso, está muy feo. Cuando usted conoce todo lo que ahí va a suceder, usted no quisiera que nadie pusiera un pie en ese lugar. El detalle es que muchos quizás no nos hemos apasionado por ese hecho porque desconocemos esta parte. Pablo sabía cuál era el futuro de la gente idólatra, y por eso dice que su corazón se enardecía. Su corazón estaba con toda esa fuerza de querer hacer algo, pero sin embargo la gente iba camino al infierno. Dice el versículo 17: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y aquí vienen dos teorías dos filosofías más bien, que en nuestra actualidad se han metido con mucha sutileza. Y vea lo que dice ahí: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Ya existían, mire. Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Hay dos posturas acá, dos filosofías que usted debería aprender. La primera de ellas dice de los epicúreos. Los epicúreos son aquellas personas que buscaban la felicidad a través de una búsqueda, según ellos, inteligente de los placeres. ¿Se le hace a usted familiar una frase que dice just do it?
¿Ya ha visto usted esa frasecita que se pone por todos lados de YOLO, vea? De YOLO, You Only Live Once. Y todas estas cosas, ¿por qué se lo comparto? Porque esa es la corriente que se ha metido con sutileza bajo la sombría de algo que se conoce como un movimiento. No es una religión, no es una secta, no es una fe, es un movimiento que se llama Nueva Era. Y a través de eso usted ha empezado a ver que eso se va metiendo suave y va permeando incluso congregaciones grandes. Y esto es aquello que le dice, mire, es que Dios quiere tenerle bendecido. Dios quiere que usted este año estrene carro, que estrene casa, que estrene esto, que estrene lo otro, y ahí todo el mundo dice, amén. ¿Y quién no quiere? Pero no dice lo que la palabra de Dios establece para poder obtener las cosas que provienen de Dios. Y entonces, ante esas promesas que se sacan de la manga y llega y se termina el 2017, entonces la gente se decepciona de Dios. Ay, a mí Dios no me dio esto, a mí Dios no me dio lo otro, a mí Dios no me dio aquello. Pero no se trata de eso. El evangelio no se trata de esto. Eso es una filosofía. No es una fe. La fe en Dios no es por lo que Él puede hacer por ti. La fe en Dios es por lo que Él ya hizo por ti. Y lo que Jesús ya hizo por ti es que fue a la cruz y murió por amor a cada uno de nosotros. Es por eso que esta noche, cuando usted se tope con esa palabra que dice epicúreos, usted sabe que el éxito de su vida no está en cuántos placeres usted puede disfrutar. Porque eso es una filosofía, no es una fe. Porque a la luz de la verdad, que es la palabra de Dios, que estaban disfrutando de placer estos hombres tras barrotes de cárcel, tras azotes de soldados, tras persecuciones, tras naufragios, tras cantidad de cosas por las que estaban padeciendo. ¿Dónde están los placeres de la vida? Con esto no estoy exponiendo un evangelio sufrido. Con esto no estoy exponiendo un evangelio de conformismo. Con esto estoy exponiendo el mensaje de la verdad. Y yo desconozco cuál es el plan, cuál es el trato que Dios tiene para su vida. Esta tarde se acercó una persona a pedirme dinero. Y a mí no me gusta darle dinero a las personas que uno ve que andan borrachos, ¿ve? Entonces, pero vi que andaba buscando basura para comer y esto y lo demás. Y dije, bueno, allá él si va a comprar alcohol o va a comprar comida. Mira, tengo hambre, no he comido, mira, me chillan las tripas, me empezó a decir de todo, ¿verdad? Y entonces yo saqué del pantalón una moneda y me salió $1 y me dijo, no, mira, no me des $1, solo dame 2 coras que si no voy a ir a chupar, me dijo. Yo dije, este se conoce. Dijo, no, si tengo $1, dijo, con 2 coras, ¿cómo? Digo, y con la otra chupo. Entonces me dijo, no, solo dame 2, me dijo, solo dame 2, para autocontrolarse, para él decir, no quiero, ya no quería seguir tomando. A lo que quiero llegar con esto es que en muchas ocasiones nosotros no tenemos la sabiduría de ese bolito, del autocontrol, del poder decir, no, ya no más, del poder limitarnos. Pero yo creo que como no lo hemos querido entender, Dios nos lo ha mostrado. Hay muchos acá que podríamos estar mayormente bendecidos, pero Dios no te bendice porque sabe que el día y la hora que lo hagas le vas a dar la espalda. Y por eso toca ir a cuentagotas, a cuentagotas, a cuentagotas. Necesitamos nosotros ponerle atención al hecho de comprender que el evangelio es una fe y no es una filosofía. Por eso usted no debe buscar su felicidad en los placeres de la vida, porque eso no es una fe. Eso no es una fe. Tampoco debe hacerlo de la manera que lo hacían los estoicos. Los estoicos tenían otra postura que era un tanto distinta, un tanto contraria a esta. Y los estoicos lo que querían era alcanzar la felicidad a través de prescindir de las cosas materiales. O sea, ellos creían que la felicidad estaba en no necesitar cosas materiales. Y ese estilo, hoy por hoy, nosotros lo empezamos a ver bien metido en este tipo de movimientos que le llamo Nueva Era. Quizás a nosotros se nos haga más familiar el término hippie, ¿verdad? Y usted recuerda los hippies, ¿verdad? Que era un estilo de vida que la mayor cantidad de personas que iniciaron este movimiento eran
hijos de personas que tenían muchas posibilidades económicas, pero ellos querían llevar una vida en la que les decían, hombre, si con paz y amor vamos a vivir. Y entonces empezaron con el peace and love y todo era paz y amor, porque eso era lo que ellos necesitaban para vivir. Un modo austero, pero pensaban que en eso se iba a encontrar la felicidad. Y ahora nosotros podemos ver a lo largo y ancho de las redes sociales personas que hoy se conocen como influencers o personas que generan influencia sobre otros, que ese es el estilo que quieren brindar, sin temor a Dios, sin creer en Dios, y como tienen un estilo de vida austero, quieren con eso impactar y decir, miren, ustedes compran estas cosas caras, yo compro esto que me costó 30 centavos y soy igual de feliz. Y quieren empezar a mostrar que eso es la felicidad. Queridos hermanos y amigos, la felicidad no está en tener mucho ni en tener poco. La felicidad está en tener mi fe fundamentada en Cristo Jesús, porque todo pasa pero Dios queda. Entonces no se trata de las cosas materiales que necesitemos, que podamos tener o que no tengamos, sino que nuestra felicidad debe estar centrada en el poder de Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo en este momento rebatía, tanto con los epicúreos como con los estoicos. Les quería decir, no es ni lo de ustedes ni esto, la felicidad es Cristo. Y por eso más adelante este mismo personaje establece algo que para nosotros debería ser una premisa de vida: el que cada uno de los días que Dios nos conceda vivir, nosotros podamos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar a ese Dios todopoderoso en esta noche.